en el tema, por ejemplo, del control de identidad de los mayores de 14 años, por ejemplo, un gran argumento es decir, ¿qué pasa en otros países, por ejemplo? Para tener una visión, no es que tratemos de copiar, pero por lo menos hay algunos países que pueden ser referencia. ¿Hay alguna explicación por parte del gobierno de qué ocurre en otros países? Algo. Nos escribe un auditor, por ejemplo, nos dice que a su nieto, en Iowa, un estado norteamericano, ¿no es cierto?, le otorgan licencia de conducir para algunos vehículos a los 14 años. Pues tienen muchos derechos y también, obviamente, muchísimas obligaciones, porque eso irroga, implica obligaciones. ¿Qué pasa en otros países? Nada, el gobierno no... Esto es como si viviéramos en una isla y el mundo no existiera, pero el mundo existe, para mala suerte de algunos. Y ahí está la UNICEF. Entonces, el gobierno no es capaz de comparar, no es capaz de mostrar un horizonte, no es capaz de mostrar perspectivas. Más allá de si tiene razón o no tiene razón, la capacidad de argumentación del gobierno es notablemente baja. Notablemente baja, yo lo reitero, porque no convencen. Ahora, no basta con tener la razón, esto lo saben los abogados. No basta con tener razón. Hay que tener la razón, sí que se tiene, cuando se tiene. Tener la razón, argumentar muy bien y persuadir. Todo junto. Y eso también es la política, pues. Eso es la política. Entonces resulta que tenemos un presidente cada vez más a la baja en las encuestas. En la última encuesta Criteria, Sebastián Piñera cae 10 puntos. Pese a que el control de identidad de menores siempre tiene altas cifras de aprobación. En la encuesta CADEM, ahora en la encuesta Criteria incluso un 76% de apoyo, pero la figura presidencial cayendo progresivamente. Ahora, cae por varias razones. Cae por la situación económica, que no despega. Ahora, también hay que decir que hay una situación internacional compleja y cae también por los problemas de seguridad ciudadana. Pero el gobierno no, por ejemplo, dice que está haciendo mucho en seguridad ciudadana. Eso lo ha dicho. ¿Qué está haciendo, Katherine? No es que tampoco se note. Es que si yo, claro, yo te pregunto a ti, pero yo me autopregunto y no soy capaz de contestar. No sé. Estoy súper de acuerdo con el análisis respecto de la carencia de una buena bajada comunicacional de lo que efectivamente está haciendo el Ejecutivo, que no es algo nuevo, lo hemos dicho en más de una oportunidad, y no redunda solamente en la ministra encargada de ser la vocera de Palacio, sino que en todo un aparataje detrás de la comunicación del Ejecutivo. Estoy de acuerdo, pero creo que eso también, y es evidente, redunda en que el Ejecutivo lleva un año, por lo menos, intentando tomar el timón de la agenda. Partió muy bien dentro de todo. Sebastián Piñera era, comillas, el presidente mucho tiempo antes de que efectivamente fuera electo. Eso estaba claro por las encuestas, qué sé yo, la gente que vota, etcétera. Partió muy bien con el asunto de las reuniones por los 5 ejes principales problemas que tenía el país y que quería llevar. Y después de eso, que tampoco digamos que tuvo resultados que podamos estar mostrando ahora, todo ha sido enfrentar una agenda que es del momento, que es coyuntural, que los está sorprendiendo constantemente y que los lleva a hacer anuncios que son sin sustento. Por ejemplo, el tema que estamos hablando de disminuir la edad para el control de identidad. Argumentos se presentan mucho que tienen que ver con el asunto de la delincuencia, esencialmente, pero tampoco logra convencer de una manera certera a la ciudadanía, menos a la oposición, por supuesto, para que el asunto avance. Este ejemplo sirve para reforma tributaria y otras reformas que están también impulsando desde el Ejecutivo. No hay una convicción completa, estimo yo, y tampoco una bajada comunicacional, además de lo que decías tú, para que efectivamente el asunto avance. Yo diría que hay 2 temas donde el gobierno logra cierto apoyo ciudadano, que es el aula segura, que lo obtuvo, y que es en justamente, en el tema de porque las encuestas todas dicen que hay apoyo, porque en materia de delincuencia la gente está hasta arriba. Pero, ¿qué es lo que yo he hecho faltar? Más argumentación, más claridad, más perspectiva, más horizonte, más allá de la cantidad de personas detenidas. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa en otras partes? ¿Qué resultados ha habido en otras partes? ¿Por qué diablo en materia de educación hubo una procesión a Finlandia? Porque, bueno, tratan de mirar dónde el asunto ha tenido éxito. No tenemos idea. Hay una incapacidad para
dar un argumento tras otro, etcétera, para llegar finalmente a una conclusión, que es lo que finalmente se hace normalmente. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que molesta? Esto que estamos hablando tiene como 2000 años de historia, me refiero a cómo se puede argumentar. Podría leer a Cicerón, digamos, por último, ya. Ahí está. Y lo que ha pasado también, Catherine, es que ha habido una enorme cantidad de anuncios. Tú lo decías, reforma tributaria, reforma a la salud, reforma laboral, reforma... Las pensiones. ¿Dónde están las reformas? Después hay otros anuncios, proyecto de ley del buen morir, proyecto del Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas, proyecto... Una cantidad de anuncios que marean. O sea, tienen por lo menos a la clase política groggy, porque marea este gobierno con toda esa cantidad de cosas. Está muy bien que trabajen harto, que tengan todo esto, pero ¿cuál es el orden? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la jerarquía de las cosas? Porque cuando están los otros mareados, ellos también están mareados, pues si no son capaces. Ese segundo piso no es capaz. Bueno, le salió este problema al gobierno que surgió desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se llama UNICEF, que emitió simplemente un comunicado, y eso bastó. ¿Y qué dice el comunicado? Que el proyecto del gobierno de Sebastián Piñera sobre control preventivo a partir de los 14 años atenta contra la Convención de los Derechos del Niño y los tratados suscritos por Chile. Y este comunicado, por cierto, que se emite porque cuando se hace el anuncio del proyecto de ley, en particular las palabras del ministro del Interior, Andrés Chadwick, que le aseguró que no contravenía ninguno de los convenios internacionales, ni tratados, ni convenciones en materia de infancia y adolescencia que Chile ha firmado a nivel internacional. Precisamente él, el ministro del Interior, cuestionó la posición de UNICEF, dijo que como ejecutivo tienen una discrepancia jurídica. Desde la oposición aseguraron que la posibilidad que la iniciativa se apruebe es prácticamente cero. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tajante fue la oficina de la UNICEF en Chile, a cargo de Paolo Mefalopoulos, respecto al proyecto que presentó el gobierno de Sebastián Piñera y que busca ampliar el control de identidad preventivo en adolescentes mayores de 14 años. A través de un escrito emitido por el representante de esta organización aquí en Santiago, indica que todo el proyecto atenta contra los derechos de los niños, pero además el texto de esta iniciativa de ley contraviene, dice él, todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito y que debe cumplir como base general en esos mismos acuerdos. ¿Y de qué se trata? Según lo que señala la oficina de la UNICEF en Chile, nuestro país ratificó en 1990, o sea, un año después de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue en 1989, que compromete a la nación a promover en su legislación y también las políticas públicas los principios y derechos contenidos en esta convención. Esto implica garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos conforme a su etapa de desarrollo, dice la declaración de la UNICEF. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, reconoció que como gobierno, evidentemente, dijo, tienen una discrepancia con el organismo internacional. Pero puedo tener una discrepancia, y la tenemos en ese sentido. Si la UNICEF, además de la amenaza que le preocupa y que hemos salvado, creo que correctamente dentro del proyecto, señala de que existiría alguna contravención con la Convención del Niño, tratados internacionales, no, nosotros ahí tenemos una discrepancia jurídica. Sin embargo, La Moneda, durante la recolección de antecedentes para la presentación de este proyecto, identificó que hay varias naciones europeas, por ejemplo, que reconocen la Convención de los Derechos del Niño, pero que mantienen un sistema o modelo similar al que está proponiendo legalmente Sebastián Piñera. Y entre esos está, por ejemplo, España, que dispone de la obligatoriedad del documento nacional de identidad desde los 14 años de edad, ordenando también en caso de control preventivo de identidad y control investigativo a los menores de 14 hacia arriba o mayores de 14 años hacia arriba. Italia contempla una obligación general de identificarse contenida en su artículo 651 del Código Penal italiano, sin que deba ser fundada cualquier persona, dice la ley italiana, solicitada por un funcionario público en el desempeño de sus funciones, se niega a dar cualquier indicación de su identidad personal, su estado u otra calidad personal, es castigada
con una detención de hasta 1 mes o multa, según dicen el Código Penal italiano. En Francia se regula el control de identidad con el Código Procesal Penal, distinguiendo los controles judiciales, investigativos y los controles administrativos policiales, cuáles son justamente los preventivos y que también incluyen a los menores. Ahora, estuvimos buscando información ayer en la tarde-noche y efectivamente la UNICEF, ayer nos preguntábamos con Nivaldo Mochati en Radiograma si había levantado algunas alertas tanto internacionalmente en estos países en que están como también en Chile. Y partiendo por casa, en enero del año 2016, la UNICEF también realizó este mismo análisis y cuestionamiento a la administración de Michelle Bachelet cuando se presentó el proyecto de control preventivo de identidad y que también contemplaba en esa oportunidad a los menores de edad. Prácticamente el mismo análisis que se hizo en el comunicado. En cuanto a Francia, también se ha levantado por parte de la UNICEF algunas advertencias sobre esta ley, pero que fue debatida en el Parlamento francés y que finalmente salió y hoy es ley de la República Francesa. En Chile, la ex nueva mayoría aseguraron que la posición oficial de la UNICEF va en la línea con los cuestionamientos que ellos han planteado desde un inicio. El senador PPD, Felipe Arboe, espera que el Congreso termine rechazando definitivamente la iniciativa. Este es un proyecto que no solo es ineficiente, que afecta a libertades públicas, sino que adicionalmente genera un daño probablemente irreparable a menores de edad. La UNICEF lo está diciendo, esto contraviene directamente la Convención de Derechos del Niño y es francamente inaceptable. Se lo hemos dicho en todos los tonos al presidente de la República y por eso entonces que esperamos un pronto rechazo de parte del Congreso Nacional. El diputado demócrata cristiano Gabriel Silver llamó al Ejecutivo a dejar de lado los debates como el control preventivo propiamente tal e ingresar de lleno a la discusión de fondo, dice el parlamentario, que es sobre una nueva ley penal adolescente. A ver, si bien UNICEF es una voz autorizada en esta materia y obviamente está en contra del proyecto, la verdad es que esta es una discusión que se instala en la sociedad chilena, así es que no es vinculante en caso alguno respecto al debate que vamos a dar en el Congreso. Si deja de entrever un tema de fondo, que es bueno que recoja el guante del gobierno, más que este proyecto aislado, que a nuestro juicio es más pirotécnico, lo sustantivo es ver si es que vamos a asumir cambios concretos en la ley de responsabilidad penal adolescente. Desde Chile Vamos, el jefe de la bancada de diputados de Bópoli, Luciano Cruzcoque, sostuvo que respecto al control investigativo ya está operativo que se le pueda pedir el carnet de identidad a los mayores de 14 años, por lo cual no ve que sea un inconveniente poder realizarlo también en el control de identidad preventivo. Mire, yo creo que el control preventivo de identidad no es una solución así como está planteada. De hecho, el proyecto original del control preventivo que se aprobó en Chile, precisamente en el gobierno de la presidenta Bachelet, contemplaba también el hecho de que se pudiera pedir el carnet a los menores de 14 años. En este caso, lo que se pide es exclusivamente el carnet. Así las cosas, la UNICEF, este comunicado del día de ayer, obviamente vino a complicar la tramitación legislativa de esta iniciativa, de este proyecto, que busca liderar el gobierno con algo de sentido común, como ellos llaman, producto de que hay demandas en torno a que se debe trabajar en materia de prevención, sobre todo a nivel de menores de edad que están participando, como ellos mismos han expuesto en los números, en varios delitos, sobre todo violentos, donde han tenido un aumento. Néstor, esto que tú dices de lo que sucede en distintos países, en Francia, en Italia, etcétera, ¿por qué el gobierno... Finlandia también. Finlandia, pero podría ser Estados Unidos, podría ser Suecia, Suiza... Sí, cualquiera, claro. ¿Por qué el gobierno no hace la pega? En serio, así. Yo creo que el gobierno tiene un problema, evidentemente tiene un problema. No sé si es de la Secretaría de Comunicaciones, son los ministros que no escuchan a la SECOM, que también ha ocurrido, digamos, varios casos. Pero evidentemente tienen un problema de comunicación. Algo hay, ¿no es cierto? O sea, es evidente que no son capaces de argumentar, de decir... Por último, cuando ha habido estos debates en otros países, esos debates finalmente han terminado en algo, en una decisión. ¿Cómo se llegó a esa decisión? ¿Qué dijeron los parlamentarios en otro gobierno? O sea, el trabajo en serio cuando se trabaja en política. ¿Cuál fue el debate en Francia? ¿Qué argumentaron?
¿Cuáles fueron los resultados? Si ya lo hicieron antes, ¿qué resultados hubo después de que se dictó determinada ley restrictiva para los derechos de los menores? Pero, ¿tenemos algo de eso? No, de hecho ayer... ¿Cómo operó la policía en esos países? Sí, Néstor, perdón, te interrumpí. No, que ayer la Democracia Cristiana, a través de Gabriel Silver, le tiró que podría haberlo tomado un buen salvavidas al ministro del Interior. ¿Sabe por qué? Porque Gabriel Silver dijo, perfecto, la UNICEF, ustedes lo escuchaban, es un órgano que lo entendemos, trabaja, es especialista, conoce sobre la materia, pero aquí se legisla en el Parlamento porque es una demanda ciudadana. Bueno, a ver, evidentemente que hay una demanda ciudadana, la gente está desesperada con la delincuencia y cualquier cosa que sirva para aminorar la cantidad de delitos que existen, la gente lo va a tomar, lo que sea. Sí, el tema es que ahí caemos al otro cálculo que se ha hecho, Néstor, y también lo hemos conversado acá en Radio Grava respecto de las cifras que demuestran que el control preventivo de identidad no necesariamente ha colaborado en la disminución de la delincuencia. En nuestro país ya existe el control preventivo de identidad. Es para mayores de 18 años, es verdad, tuvimos la discusión en su minuto, pero no hay cifras tampoco que demuestren que efectivamente se ha disminuido la delincuencia. Por algo estamos como estamos, con la sensación que hay en la calle. pero ojo, Catherine, porque si uno lo pone dentro del gráfico, esto lo hablamos hace algunos radiogramas atrás, era igual, aunque sea el 0,5 o el 2% dentro del porcentaje que se logró detener a alguien porque estaba con una orden de los tribunales, ya sea por robos violentos, agresión, lo que sea. Evidentemente eso ayuda dentro del plan general. Es una herramienta más que se le da a Carabineros y ese es el argumento que tiene el gobierno para decir, si bien esto no es que termine la delincuencia, es parte de todas las herramientas que tiene Carabineros o las policías sobre la mesa a la hora de poder actuar. Ahora, que voy a insistir en el tema de cómo condecir esta necesidad que tiene el país, que es un asunto cierto, con lo que dice UNICEF por un lado y con lo que hemos también revisado en otras ocasiones respecto de por qué no se plantea la discusión desde otro punto de vista más profunda o vamos más allá en relación a la cantidad de jóvenes que están disponibles, digámoslo así, para cometer delitos, que son evidentemente manipulados por mayores de edad. Hemos mencionado el asunto de endurecer las penas para quienes usen a menores de edad para cometer delitos, ocupar a los jóvenes en otro tipo de actividades para que no estén metidos en la droga, qué sé yo, etcétera. Las discusiones, la verdad, es que se quedan en esto y no avanzan, y lo que yo entiendo de UNICEF lo que quiere decir es eso, cómo esto va a colaborar en la Convención de los Derechos del Niño, en no discriminar, en etcétera, todo lo que tiene que ver con la labor que hace ese Fondo de Naciones Unidas. ¿Sabes lo que pasa acá? Entre otras cosas. ¿Qué cosa? Es que resulta que no hay una política coherente. Porque resulta control de identidad. Imagínate que lo logren. Y finalmente, fíjate que se había determinado que los menores que cometen delitos en un 70% están entre 16 y 18 años. Y por último, a lo mejor por razones de eficiencia policial habría que a ese segmento, si es que se va a hacer esto, poner el diente, digamos, poner el ojo, entre 16 y 18 años. Pero no hay una política coherente que sea armónica. Tú no puedes tener carabineros que están protegiendo a delincuentes, a narcotraficantes mientras realizan un funeral, que andan con armas a la vista, y al mismo tiempo el control de identidad. Para que las sociedades, para que los ciudadanos acepten cosas, incluso yo me imagino que para la oposición acepte cosas, tiene que haber cierta coherencia. El otro día el general Basaletti justificó todo esto, diciendo que estaban los carabineros, hicieron un procedimiento, etcétera, y no hubo ningún detenido. No puede ser que haya portonazos todos los días, y los portonazos lo hacen en su mayoría mayores de edad, no menores de edad, en Santiago, y resulta que no pasa nada, y los autos andan, 3 asaltos simultáneos en 20 minutos en Ñuñoa, y no pasa nada y no llega ningún carabinero. Entonces, aquí falta una política coherente. Entonces esto se ve como una especie de fuego artificial porque no hay política. Yo creo que todo esto tiene que ver, Néstor. Cuando el gobierno, ¿te acuerdas? En las comisiones se reunió en materia de seguridad ciudadana, sí, y que hubo una gran discusión a ver si participaba la oposición o no. Fíjate que en esas reuniones, gobierno y oposición, no se planteó el tema del control preventivo de identidad para menores. ¿Por qué? Bueno, porque no hay política, pues. Entonces se les quedó olvidado. Sí, ese es el problema.
Ahora, yo sé que la gente está desesperada también. Entonces, lo que decíamos delante, quieren cualquier cosa, porque no puede ser, pero al gobierno le falta una política, el gobierno tiene el deber de tener una política coherente. Claro, tú me vas a decir, o me puedes decir, no sé si me lo vas a decir, pero muchos se preguntarán, auditores, bueno, ¿y qué hizo el gobierno anterior? El gobierno anterior estableció el control preventivo de identidad, lo estableció, y lo quería para todos, ni siquiera para los mayores de edad, para todos. Jorge Burgos lo defendió bajo esa postura. Y fue Chaín también. Así es, así es. Y fue Chaín también el presidente de la Democracia Cristiana. Entonces, ahora están alegando, pero en realidad hace poco tiempo lo estaban defendiendo y para todo, para el de 12, el de 13, el de 9 y el de 5. Estas son las verdades. Pero más allá, pero claro, ese argumento de que ellos lo apoyaron es un argumento, pero tampoco es tan fuerte por una razón. Porque resulta que por algo perdieron las elecciones, pues. Si la ciudadanía les dio la espalda, eligió una alternativa distinta para hacer cosas distintas. Ahora, posiblemente todo esto no se puede, estamos hablando de cosas que no sirven, porque a lo mejor el gobierno no es capaz de hacer algo porque Carabineros está en el suelo. O sea, con esta policía tampoco sirve hacer algo porque la policía no es capaz. Puede ser. Y el sistema en general, Tomás, fíjese que reporteando toda esta situación, uno empieza a limpiar la mesa y se da cuenta, por ejemplo, por qué la insistencia de Jorge Burgos en esta materia de obligar, o sea, que parece mentira esto, pero obligar que las policías tengan una sola base de datos, que se compartan información, que otros organismos del Estado entreguen información para poder cruzarla y poder tener con eso gráficos, datos instantáneos al minuto. O sea, es impresionante que estén en este minuto y que todavía, por ejemplo, la PDI y Carabineros no trabajen con una sola base de datos. Se lo podemos explicar a los auditores. Hay un proyecto hace años que se llama el Banco Unificado de Datos, etcétera. Esto lo tienen los europeos hace 1000 años, la policía francesa con la italiana, con la británica y con la turca, o con, no sé si la turca, pero con la griega, ya. Están todos unificados en Europa, pero automáticamente. Aquí no hay datos unificados entre Carabineros e investigaciones simplemente porque cada uno se guarda sus datos. Hay un egoísmo impresionante. Entonces resulta que así las policías no pueden operar. No, porque y lo peor de todo, Tomás, es que están investigando, por ejemplo, a un X, pongamos este ejemplo, un X, y lo están investigando las dos policías. Y no se sabe que las dos las están investigando. Entonces, imagínense la pérdida de tiempo, de recursos, de tareas investigativas para otras investigaciones. Entonces, en esa oportunidad, y por eso fue una de las razones que también Jorge Burgos después tomó sus cosas y se fue de la moneda, porque no tenía el respaldo ni el apoyo sobre ese tipo de tareas, por ejemplo. Claro, ni hablar de la cantidad de veces que las detenciones se decretan ilegales por errores que se cometen de forma en el minuto en que se hace la detención. También lo hemos revisado. Está el emblemático caso ese que siempre hablamos de las personas que fueron detenidas y que fueron dejadas en libertad, pero en la maleta tenían armas, ¿te acuerdas? Sí, claro, en San Antonio. Claro, también son errores que se cometen en el momento de la detención. Bueno, tema es... Ya. Mientras nosotros hablamos todo esto, resulta que está lleno de asaltos, está lleno de portonazos, está lleno de robo, hay muchos asesinatos sin resolver. Nunca se encuentra a un gran narcotraficante y para eso no se necesita, perdónenme, control de identidad a un menor de 14 años. Yo no digo que a lo mejor no haya que hacerlo, porque sería bueno ver los argumentos, porque los argumentos han dado pocos. No, ni siquiera es eso. Pero no se necesita este control para encontrar un gran narcotraficante, no se encuentra ninguno y las poblaciones están inundadas de droga y de balazo.